Lo dijo en la primera hora. 8:07 en la mañana. Lo analizamos con Alejandro Muñoz en la primera parte de este espacio. El gobierno el pasado sábado, 30 de noviembre, cerca de las 10 de la mañana, emitió un comunicado. Este comunicado salió del Ministerio de Gobierno, en donde hablaba de que la decisión de la Asamblea Nacional de frenar a través de negar y archivar la denominada ley antipillos no es un simple trámite legislativo, sino que es un ataque directo a la seguridad del país. En este sentido, decía el comunicado del Ministerio de Gobierno, hemos devuelto a la Asamblea la resolución número tal y el oficio número tal del 27 y 28 de noviembre del 2024 respectivamente, y recordamos a los asambleístas que los tiempos establecidos para el trámite de la ley antipillos siguen su curso, por lo que el gobierno en su momento sabrá responder con base en la Constitución. O sea, para el gobierno no ha finalizado el trámite en la Asamblea Nacional. El gobierno desconoce la decisión de negar y archivar el proyecto de ley en primer debate, y como la desconoce, asume que los plazos siguen corriendo. El jurista Sebastián López Hidalgo escribía en su cuenta de X el 28 de noviembre: con relación al archivo del proyecto de ley económico urgente, no cabe tal situación dispuesta por la Asamblea, decía el doctor. La Constitución permite aprobar, modificar o negar. Acá se ha cometido otra inconstitucionalidad del Parlamento. Ahora el presidente la tiene fácil, decía el doctor. Ingresará por el Ministerio de la Ley. Vamos a contrastar lo que dijo Alejandro Muñoz en la primera parte con la visión de Sebastián López Hidalgo, que lo tenemos conectado desde la ciudad de Cuenca. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día a este espacio. Fabricio, muy buenos días. Elkis, muy buenos días, y un saludo a todos quienes nos escuchan. Espero que mi comunicación y mi audio esté bien. Sí, hasta ahora está bien. Muchas gracias, doctor. Perfecto. ¿Por qué usted considera que la Asamblea no actuó apegada a derecho y le da la razón a la postura del Ejecutivo, doctor? Fabricio, bueno, primero debo decir algo. En la mayoría de mis pronunciamientos yo he sido muy crítico respecto de las posiciones del Ejecutivo. Le he leído en varias, por ejemplo, en el tema de la vicepresidenta Abad, usted ha sido completamente crítico sobre el tema. Así es, yo he sido bastante crítico, pero acá no se trata de una defensa del Ejecutivo necesariamente o una posición de la Asamblea Nacional, sino asumir una visión crítica y sobre todo desde una perspectiva jurídica, que es lo que ha sucedido en el caso concreto. Yo tengo un pronunciamiento diferente respecto al tratamiento que ha dado la Asamblea Nacional, y me parece ser que esto atiende sustancialmente a un canon de interpretación sistemática de la ley orgánica de la función legislativa, pero también un canon de interpretación teleológica y finalista de la norma. La gran pregunta es, si la diferencia son solamente los plazos y el trámite ordinario está fijado, digamos, tanto para los proyectos de ley ordinaria como los trámites económicos urgentes, ¿por qué el legislador en la ley orgánica de la función legislativa habría de hacer algunas diferencias en relación con dichos plazos y el trámite de aprobación de dicha norma? Fíjese usted el artículo 59, como se hace una mención expresa a los plazos cuando habla del primer debate respecto a los proyectos de ley en materia económica urgente. En el artículo 60 no, porque entiendo que esto se refiere a los proyectos de ley ordinarios. En el artículo 62, permítame, Fabricio, insiste de manera categórica en la siguiente disposición. Fíjese lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Inciso cuarto, artículo 62. Concluido el plazo de 48 horas, contado desde la distribución de los informes, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional lo incluirá en el orden del día del Pleno para segundo debate, en el que se aprobará, modificará o negará el proyecto de ley. Es decir, existe una norma específica, más allá de la generalidad con la que trata la Constitución de la República. Esto es obvio, porque la Constitución de la República no puede contener todo el detalle institucional. Ha de ser el legislador, a través de su propia ley orgánica de la función legislativa, la que establezca estas distinciones. En esta propia ley, el artículo 62, establece que la aprobación, negación o modificación se realizará en el segundo debate. De manera que no cabe, desde mi óptica, inclusive, Fabricio, si nos ponemos a ver, yo creo que tanto se ha hablado del hiperpresidencialismo en el Ecuador y de estas atribuciones excesivas que tiene el Ejecutivo en el texto constitucional, que me parece ser que en una suerte de equilibrio institucional, de debate y discusión democrática, es obvio que las leyes
en materia económica urgente, estas leyes especiales dentro del sistema institucional, al menos merezcan una discusión democrática de mayor calado en un segundo debate en donde puedan aprobarse, modificarse o negarse. Pero lo que se plantea es que el artículo 60 de la Constitución, establece como única diferencia para el trámite de proyectos de urgencia en materia económica los plazos. Está claro que para el trámite ordinario de proyectos que no van por la vía de urgencia en materia económica, hay unos plazos muchísimo más extensos. Para el primer debate, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece 90 días con una prórroga de 20 días adicionales. Para el caso del segundo debate, 90 días con una prórroga que puede ser indefinida. Y para el caso de los proyectos de urgencia económica, se establece un plazo fatal de 30 días sin posibilidad de prórroga. Esa es la única diferencia, pero el mismo artículo 60, doctor, señala que los proyectos de urgencia económica seguirán el trámite ordinario, y el trámite ordinario es el descrito, y de hecho, con base en el trámite ordinario, hay antecedentes en los cuales la Asamblea sí ha archivado en primer debate proyectos ordinarios. Cierto es, para el caso de los proyectos de urgencia en materia económica, yo no recuerdo, y el secretario nos confirmó, antecedentes de archivos en primer debate. Pero digamos, si dice el trámite ordinario, de alguna manera la Asamblea no está haciendo lo que corresponde, doctor. O sea, ¿no se estaba ahí paseando la norma, doctor, o sí? Querido Fabricio, yo creo que lo que primero tenemos que tener presente es que las normas no pueden interpretarse de manera aislada. Lo propio dentro del ordenamiento jurídico es un canon de interpretación sistemática. ¿Qué quiere decir esto para quienes nos escuchan? Que las normas no pueden interpretarse de manera aislada unas con otras, sino que deben interpretarse de manera armónica, llevando a la correspondiente armonía del texto legal o constitucional. Cierto es que el artículo 140 de la Constitución de la República, en el inciso segundo, establece que el trámite es del ordinario. Pero inclusive si nos ponemos exquisitos con este inciso de la Constitución de la República, fíjese lo que dice textualmente el texto constitucional. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario. De manera que el legislador ha hecho una mención expresa a qué es lo que debe suceder con el archivo de este tipo de leyes. El archivo naturalmente tendrá que ser tratado en un segundo debate. Repito, todo esto con el fin de obtener un equilibrio institucional dentro de este marco hiperpresidencial, garantizando una discusión democrática de mayor calado y profundidad. El problema es al que nos enfrentamos actualmente, querido Fabricio. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué debería hacer el Ejecutivo? Mi criterio, dado como están las cosas actualmente dentro del sistema institucional, es que el Ejecutivo debería optar por una autocontención institucional, es decir, no ahondar en la crisis institucional y, por lo tanto, dado que de alguna manera ha sido notificado por la Asamblea Nacional y también se ha notificado la Asamblea Nacional al registro oficial, me parece ser que aun cuando los plazos se encuentran decurriendo, me parece ser que el Ejecutivo debería optar por una autocontención institucional, preservar el sistema democrático. Otras opciones hubiesen sido posibles en su momento, me parece, Fabricio. Piense usted, una propia consulta a la Procuraduría General del Estado. Recuerde que el Procurador General del Estado es un intérprete administrativo de la ley con el carácter de vinculante. Quizá el Procurador General del Estado pudiese haber emitido un pronunciamiento concreto respecto de la aplicación, alcance y límites de esta norma legal. En el caso específico, me parece ser que el Ejecutivo debería autocontenerse y, por lo tanto, no debería promulgarse, aun cuando, bajo mi criterio, el segundo debate es en donde el momento, digamos, del debate parlamentario, en donde procedía el archivo, en caso de así considerarlo la Asamblea Nacional. Ahora bien, la Asamblea también hizo algo que termina siendo inédito, que no tiene precedentes, y el secretario aquí lo ha reconocido, que lo han hecho para resguardarse, o para resguardar la decisión adoptada el miércoles pasado por la Asamblea, que fue enviar al registro oficial para su publicación la resolución adoptada por el Pleno con 84 votos, de negar y archivar el proyecto de ley antipillos. ¿Qué ha dicho el secretario? El secretario ha dicho que de esta manera, si después del 8 de diciembre el presidente considera que la Asamblea no tramitó en los 30 días que establece la Constitución el proyecto de ley, puede disponer mediante decreto ley su promulgación en el registro oficial. Entonces el secretario dice, el registro oficial no podría publicar esa resolución
que puede enviar mediante decreto ley el Ejecutivo porque ya publicó una semana antes la resolución de la Asamblea negando y archivando el proyecto de ley. Yo le pregunto a usted si aquí estamos asistiendo inevitablemente al advenimiento de un nuevo conflicto jurídico, doctor. Sí, nuevamente es un nuevo conflicto jurídico, institucional, querido Fabricio, lamentablemente. Por eso es que decía, aun cuando las cosas están como están, el Ejecutivo debería optar por una autocontención institucional y de esta manera preservar el sistema democrático y la institucionalidad. Yo creo, fíjese usted, Fabricio, simplemente una acotación adicional, el artículo 60, inclusive cuando se hace mención, quienes sostienen que puede archivarse en primer debate, establece un tratamiento específico y unos plazos específicos que no se adaptan de ninguna manera a los proyectos de ley en materia económica urgente. El problema es que el legislador ha sido de alguna manera, y por así decirlo, desordenado en el tratamiento de la norma, y tenemos un primer debate en materia económica urgente establecido en el artículo 59, luego un trámite ordinario en el artículo 60, en el artículo 62 tenemos el trámite en segundo debate respecto a los proyectos de ley económica urgente, y ahí en el 62 expresamente la posibilidad de que en el segundo debate se pueda tramitar, aprobar o modificar estos proyectos de ley. En concreto, nuevamente creo que estamos frente a una crisis institucional. Me parece ser que el legislador actuó con poca cautela. Es que efectivamente es la primera vez en la cual nos encontramos frente a este escenario. Muy probable, piense usted, querido Fabricio, si el registro oficial ha sido notificado, el registro oficial va a tener nuevamente una dicotomía, o es que atiendo la decisión de notificación de la Asamblea Nacional, de la cual también el Ejecutivo ya la conoce y ha sido previamente notificado, pues que el Ejecutivo insistirá respecto del proyecto de ley en materia económica urgente para que este ingrese por el Ministerio de la Ley. Yo pensaría que el Ejecutivo en esta ocasión, aun cuando jurídicamente le asiste el criterio, debería optar por una autocontención institucional y de esta manera preservar el sistema democrático, no generar nuevamente un conflicto institucional y muy probablemente remitir un nuevo proyecto de ley en materia económica urgente, es que lo permite la Constitución de la República cuando estamos frente a una declaratoria de estado de excepción. ¿Qué significa autocontención constitucional? Usted, permítame interpretarlo, plantea que, aunque desde su punto de vista el Ejecutivo tiene razón, se abstenga de enviar al registro oficial mediante decreto ley el proyecto que fue negado y archivado. Perfecto, Fabricio. Yo creo que las democracias también se preservan cuando existen unas limitaciones constitucionales y los órganos públicos no simplemente actúan en base a sus atribuciones y competencias, sino que también preservan los límites constitucionales y naturalmente las actuaciones de las otras instituciones del Estado. Yo creo que naturalmente los plazos seguían decurriendo, pero ya sabemos cómo apresuradamente, desde mi criterio, el legislador ha notificado, ha adoptado una resolución, ha notificado al Ejecutivo, ha notificado al registro oficial, de manera me parece un poco apresurada, queriendo resguardarse las espaldas, permítame la expresión, porque es que no le han tratado con la debida delicadeza que tiene que ver el trámite de los proyectos de ley en materia económica. De tiempo en tiempo ya vemos cómo se tergiversa la norma, se forza la institucionalidad, se estiran los conceptos y nuevamente un problema institucional. ¿Qué debería hacer? Repito, el Ejecutivo, una autocontención institucional. No debería insistir en el tema de la publicación en el registro oficial, aun tanto bajo mi criterio el legislador equivocó el tratamiento que solo podía ser posible a través de un segundo debate para el archivo, nuevamente repito, por un equilibrio institucional, para limitar estas excesivas atribuciones del hiperpresidencialismo que solo hacen posible a través de un debate más informado, un debate mucho más robusto, en un segundo debate, y aquí sí, naturalmente, disponer el archivo. Yo creo que el Ejecutivo debería limitarse en esta ocasión, si es posible, insistir en un nuevo proyecto de ley en materia económica urgente para las particularidades que tenemos. Oiga, doctor, ¿y si el Ejecutivo decide no adoptar esto que usted recomienda, que se llama autocontención constitucional, y decide enviar al registro oficial mediante decreto ley la ley antipillos, como se le ha denominado, el registro oficial está obligado a publicar o no? Le pregunto, no depende ya el registro oficial de la función ejecutiva, sino de la Corte Constitucional. ¿A qué se podría haber abocado el registro oficial, doctor? Yo creo que acá nuevamente tendríamos que acudir a los principios generales del derecho.
y naturalmente el registro oficial ha recibido una notificación previa ya de parte de la Asamblea Nacional. Muy probablemente la actuación del registro oficial, que es un órgano adscrito pero autónomo de la Corte Constitucional, lo que va a hacer es atender, digamos, este rechazo expreso de la función legislativa, mal dado en un primer debate, y naturalmente me parece ser que no aceptará esta disposición de publicación por el Ministerio de la Ley de parte del Ejecutivo. De manera que no creo que haya que forzar más la institucionalidad, querido Fabricio. Si bien en el Ecuador estamos acostumbrados a elucubrar con los escenarios que podrían pasar, y esto tiene que ver con el desgaste institucional y estas atribuciones a veces confusas a partir del texto constitucional, no clarificadas en las leyes secundarias, yo creo que el Ejecutivo debería optar por esta autocontención que le he llamado, y por lo tanto preservar el sistema democrático y el equilibrio de las funciones, y muy probablemente insistir en un nuevo proyecto de ley en materia económica urgente. Esto, claro, en un Estado en donde generalmente se acostumbre el atropello de la norma, en donde los atajos democráticos son las características, en donde se forzan las instituciones, parece ser llamativo que un profesor de Derecho Constitucional diga que tenemos que hacer un llamado a una autocontención institucional, una autocontención constitucional, a efectos de que la institucionalidad prevalezca y quizá buscar otros mecanismos democráticos e institucionales por parte del Ejecutivo. Doctor, aprovecho, y me queda clara su postura sobre lo que hizo la Asamblea Nacional. Aprovecho para preguntarle a usted, y me salgo de este tema, porque quiero pedir una opinión sobre lo que pasó el viernes en la audiencia de la acción de protección de la vicepresidenta de la República. ¿Qué sensaciones le dejó esa diligencia que además, de manera insólita, fue suspendida y se ha fijado para el lunes de la siguiente semana, el 9 de diciembre, la reanudación? Pero ¿qué sensaciones le dejó esa diligencia, doctor? Bueno, preocupa, desde alguna manera diría yo que la pregunta que realiza la jueza al abogado patrocinador del Ministerio del Trabajo es precisa, es contundente. Recuerde, Fabricio, y todos quienes nos escuchan, que en materia constitucional la carga de la prueba está respecto de la institución a la cual se le acusa la violación constitucional. En otras palabras, es el Ministerio del Trabajo el que debía probar que no existe una violación a derechos fundamentales. Y la pregunta de la señora jueza me parece ser que es contundente respecto de la intervención en las partes procesales. De manera que, al no haberse justificado siquiera cuál era la norma jurídica que servía de sustento a la sanción disciplinaria para la vicepresidenta, yo creo que no existiría otra salida que el declarar con lugar la demanda constitucional de acción de protección. Sorpresivamente ya sabemos cuál es el tratamiento que suele darse generalmente a estas acciones de protección en nuestro sistema. La ley obliga para que se sustancie, y cuando el juez se haya informado y tenga todos los detalles respecto al proceso, debe dictar sentencia en esta misma audiencia. Sin embargo, ya vemos cómo se ha dilatado. Esperemos que esto no pese respecto del pronunciamiento y la decisión, que parece ser categórica en el caso concreto. Pero a mí me preocupa algo adicional, querido Fabricio, que conviene dejarlo acá para el debate también en algún momento. ¿Qué pasaría si eventualmente la jueza de primera instancia acepta esta acción de protección? La ley establece que la decisión es de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de la interposición de un recurso de apelación. Es decir, debería cumplirse en caso de aceptarse la pretensión. Pregunto yo, ¿el Ejecutivo estará dispuesto a cumplir de manera inmediata una decisión de la jueza de instancia? Ese sería un escenario y el planteamiento de este cuestionamiento. Y el otro es que la jueza lo rechace, y esto me imagino que la vicepresidenta interpondrá un recurso de apelación y subirá a la Corte Provincial. Para eso, querido Fabricio, ya habremos superado los 150 días de sanción y sabremos sobre la teoría de los hechos consumados. Claro, ese es el problema de los tiempos que muchas veces se toman acá. Doctor, gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. Muchísimas gracias, querido Fabricio, un placer estar acá. Gracias al doctor Sebastián López Hidalgo desde Cuenca, constitucionalista. Una visión distinta a la expresada en la primera hora de nuestro espacio por el secretario de la Asamblea Nacional. Ustedes tienen dos criterios. El secretario justificando, defendiendo la decisión adoptada el miércoles pasado por la Asamblea de negar y archivar en primer debate el proyecto de urgencia económica llamado Ley Antipillos, y el doctor Sebastián Hidalgo cuestionando esa decisión, asumiendo que la Asamblea no tenía esa potestad de negar y archivar el proyecto urgente en primer debate, para el debate público. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.